Porque lo que yo quiero ir introduciendo de a poquito es la cosmovisión del hombre medieval. Es decir, cómo ve el mundo el hombre medieval para poder entender los hechos históricos, los sucesos que ocurrieron en esa época y la Iglesia, ¿sí? La Iglesia, para poder entender eventos que a lo mejor nos resultan extraños o los juzgamos con una óptica actual y no es posible. Entonces, una de las cosas, una de las curiosidades de la cosmovisión medieval es la concepción del mundo. ¿Cómo concebía el hombre medieval el mundo? Y existe un modelo de cartografía que se llama TENO. Siempre que me escribo. Bueno, TENO. Ustedes piensen que recién en la edad moderna hay salud. TENO. Así se llama la cartografía. TENO. Y vamos a explicar por qué. Piensen que no se habían hecho viajes de exploración. Que el mundo conocido era el mundo romano, cuando hicieron el mapa, que entre paréntesis, yo les mandé 2 mapas. Sí. Uno, que es el que estuvimos haciendo acá, con los límites, y que tiene que marcar las 2 capitales, y la división del imperio, y el otro, que es los reinos bárbaros. Bueno, esos 2 mapas los tienen que entregar, así que ya el lunes que viene los entregan, se lo dicen a los compañeros. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, pero este que usted mandó, nosotros lo tenemos que hacer en uno físico. Sí. Con el color y todo. Bueno, y nosotros veíamos cómo nos circunscribíamos a Europa, pero veíamos que ese era el mundo conocido. Este mapa, que es del siglo XII y que se llama mapa de Extorf, año 1300, este mapa, perdón, siglo XIII, ya antes de finalizar la Edad Media, es un mapa que fue encontrado. Permiso, perdón. ¿Qué tal? Es un mapa que fue encontrado en Inglaterra en un monasterio. Y estas partes que ustedes ven acá, a ver que me funcione. Nunca puedo usar el puntero de que me funcione. A veces no tenía pila, pero esas cosas pasan, ¿no? Uno se esmera, pero... Bueno, estas partes del mapa, que se llaman blancos, es porque se los comieron los ratones. Porque estaba guardado y se descubrió en 1830 este mapa, ni se sabía que existía, así que estuvo siglos y bueno, se preservó. ¿Por qué se llama TENO? Primero, la T es una cruz, e imita la cruz de Tau, es la cruz franciscana, y además es la última letra, Tau o Taf es la última letra del alfabeto hebreo. San Francisco usaba esa cruz de Tau para simbolizar el camino de la conversión, de la penitencia y de la imitación del Evangelio. Y Eno porque representa el mundo. Y yo ya les estoy diciendo que con esto de Eno es una visión cristiana del mundo. Miren esta curiosidad de este mapa. No sé si van a alcanzar a verlo, pero generalmente tiene la figura de una cruz. Acá se ve la cabeza de Cristo, acá se ven los pies, acá se ve una de las manos y aquí se ve la otra mano. ¿Sí? ¿Qué hay en el centro del mapa? Porque es una visión cristiana del mundo. Piensen que en la antigüedad el cristianismo fue perseguido. El cristianismo fue perseguido.
en la era de los mártires, los primeros 3 siglos de la era cristiana. Recién el cristianismo va a ser aceptado como religión en el siglo IV con el emperador Constantino y oficializada por el emperador Teodosio. Pero durante toda la Edad Media la iglesia ya se afianzó, la iglesia cristiana, como la única iglesia, ¿sí? De manera que la representación tiene siempre símbolos cristianos, la representación cartográfica. Y una cosa interesante, en el centro del mapa, que es un poco, ustedes saben que depende cómo se dibuje un mapa, por ejemplo, los diseños del mapa, es un mapa mundi. Los diseños del mapa mundi, ustedes van a ver que América del Norte y América del Sur están en los extremos opuestos, pero eso es una proyección, porque en realidad podemos dar vuelta el mapa y se puede ver América del Sur en la parte superior. Bueno, una vez me trajeron un mapa, un planiferio hecho en Japón, y la proyección del planiferio tiene como centro Japón. Nosotros tenemos una proyección europea. Entonces, depende cómo se maneje el espacio políticamente, es cómo se va a hacer un mapa, es una proyección. Bueno, acá, en el centro de este mapa, está Jerusalén. Es el ombligo, en realidad es el ombligo del mundo o el ombligo de Cristo, Jerusalén. Y a partir de ahí se, digamos, dibuja las distintas continentes. ¿Qué continente? El mayor continente que está en la parte superior es Asia, ¿sí? Después está Europa y esto que está al costadito es África. Fíjense, acá sería el mar Mediterráneo, acá sería el norte de África. Y la concepción que ellos tienen en el hombre medieval del mundo no es el único mapa, es el único mapa original que se encontró, pero hay distintas reproducciones. Es que alrededor del mundo está rodeado por el océano, digamos, agua. Y lo que se ve acá en el interior son ríos. Miren qué cosa más extraña, ¿no? La disposición. Como no había conocimiento, por ejemplo, de África, nada más que donde llegaron los romanos, el norte de África, no se aventuraron hacia el sur de África. Piensen que recién se conoce todo el continente africano a partir del siglo XV con los portugueses que empiezan a hacer la circunnavegación, pero antes se conocía nada más que el norte de África. De manera que hay un montón de mitos sobre lo que hay en África, es desconocida, y si ustedes después se acercan, o yo lo paso el mapa, van a ver figuras extrañas, animales extraños, escenas de canibalismo, porque había toda una distorsión del hombre en esa época, ¿no? Porque era lo desconocido. Para nosotros ahora lo desconocido puede llegar a ser o en las profundidades del mar o el cosmos, pero en esa época no se conocía. Y otra cosa muy interesante es que es un mapa, a diferencia de otro, que está recargado de ilustraciones. Porque en realidad este mapa lo que quiere representar es una especie de enciclopedia. Y justamente lo que vamos a tratar de alcanzar a ver es que una de las figuras que recopiló el saber antiguo fue San Isidoro de Sevilla. Entonces, todo ese conocimiento que se pudo resguardar aparece volcado en el mapa, porque hay toda una representación de faunas, hay una representación de pueblos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en detalle, la representación, como es el siglo XIII, aparecen representados castillos de la época feudal, ¿sí? Hay escenas mitológicas y hay escenas mitológicas y bíblicas. Por ejemplo, en la parte superior, aquí hay una escena del Edén. Acá, hay una escena del Edén.
retomando las historias bíblicas. Y en el otro costado hay una escena de Alejandro Magno cuando está consultando un oráculo que le revela que es no hijo de Filipo, sino hijo de Amon-Ra. En fin, está cargado de información, es una forma de ver el mundo bastante particular. Pero ¿qué nos tiene que transmitir esto? La idea de que el hombre medieval es un hombre, salvando ahora que vamos a ver que hay otros pueblos que no comparten la misma idiosincrasia, pero el hombre medieval europeo es profundamente cristiano. Por eso es cristocéntrico. Y aún así lo representa en lo que conocía de su mundo. ¿Sí? A ver, otro detalle más que quería mostrarles, me pareció una curiosidad. Hay un eje horizontal que se ve, claro, pero no tiene nada que ver. Hay un eje vertical que es el mar Mediterráneo, ¿vieron? Pero hay un eje horizontal que se ve, quieren representar ríos, quieren representar el río Nilo y quieren representar el Mar Negro. Y acá está escrito incluso, en esta zona, donde está Jerusalén, por ejemplo, acá aparece Galilea, Samaria, bueno, un montón de lugares. Esto, miren lo que esto es curioso. Esto que parece un corazón es la isla de Sicilia, sí la dibujaban ellos. Y se dice que este mapa es una visión global del mundo, que, a ver si tengo otro, pertenece a un género. Así como existen géneros literarios, este género se llama mirabilia. ¿Qué quiere decir esto? Que son narraciones de milagros. Sí. Y hay una leyenda, hola, hay una leyenda que se alcanza, que está en un costado. Hola, ¿qué tal? Hay una leyenda, que todo esto está escrito, pero hay una leyenda que aparece en el costado que dice lo siguiente. Puede verse que este mapa es de no poca utilidad para sus lectores, pues da direcciones a los viajes de las cosas más placenteras en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que primero que no todos sabían leer y escribir en esa época, siglo XIII. La escritura, la alfabetización está reservada a ciertos sectores de la nobleza o a los monjes. Pero la gente que podía recurrir era una especie de camino de rutas, porque había 3 centros de peregrinación y estaba avisando de alguna manera cuáles eran los lugares en los que no se podía aventurar por ser peligrosos. ¿Cuáles eran los 3 centros de peregrinación en la Edad Media? Porque esto de la peregrinación es un legado de la Edad Media, Es Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. ¿Qué eran esos 3 puntos? Centros de peregrinación y Santiago de Compostela, que ahora vamos a ver eso de Santiago de Compostela cuando empecemos con la guía que sigue, que es la de la España visigótica. Bueno, esto es una de las curiosidades que tiene que ver con la Edad Media, con el hombre de la Edad Media. Ya vamos a ver cómo se va plasmando esa mentalidad y, bueno, con esa cosmovisión que tiene, pero que a la vez, si bien es cierto, hay escuelas historiográficas que han tratado a la Edad Media como una edad oscura por el hecho del protagonismo de la Iglesia, pero no, es un mito eso, porque gracias a la Iglesia y gracias a los grandes hombres, ilustres hombres y padres de la Iglesia, se preservó el saber antiguo y eso permitió la modernidad. Si no, no se puede hacer ese salto
de lo antiguo a lo moderno. Bueno, más o menos esto como un detalle de color. Ahora vamos a... ¿Qué tal le fue con la guía? ¿Bien? ¿La hicieron? ¿Les resultó difícil? No, ni inglés. Yo sinceramente ni inglés. ¿No lo hicieron? Había que ver. No, Pero yo les mando una guía. Claro. La guía es para la lectura. Entonces conviene, yo les conté la clase pasada que ustedes tienen que resolver las guías para poder hacer la evaluación al final del cuatrimestre. Si no tienen las guías, ¿cómo van a hacer la evaluación? Va a ser a libro abierto, porque si tengo que tomar sin una guía de lectura, mueren todos en el intento. Entonces, para no hacerlo, digamos, difícil, más difícil de lo que es, la idea es que ustedes lean los textos, trabajen los textos, conozcan los temas para poder resolver las consignas. ¿Sí? Entonces, la guía es una selección de información, porque si no es mucha información. Ustedes van a ver que les va a hacer la carpeta gordita, es mucha información. Ahora empezamos, pero cuando vayamos profundizando distintos temas, se va a poner la cosa un poco densa. Esta materia, esta historia de la Iglesia en la Edad Media, de por sí la Edad Media es una edad complicada, digamos. No difícil, pero complicada. Entonces se van a cruzar muchas cosas, muchos temas, y por eso tenemos que tener los temas bien claros. ¿Sí? Igual vamos a tener como eje la Iglesia. Lo que pasa es que necesitamos ese contexto histórico para poder interpretar y entender la historia de la Iglesia. Así que yo les sugiero que por favor hagan la guía, porque si no se les va a amontonar un montón de cosas. Y aparte, yo les voy a mandar, porque ahora me estoy organizando, ya me consiguen pendrive, les voy a mandar la reseña biográfica de los santos que vamos a ver en este cuatrimestre. No vamos a poder ver todos los santos, pero sí algunos que son los más emblemáticos. Por ejemplo, ustedes saben que hoy, 11 de agosto, es el día de ¿qué santa? Santa Clara. Santa Clara. ¿Y quién fue Santa Clara? No, la verdad. La fundadora de las Clarisas. Muy bien. Discípula, fundadora de las Clarisas. Fue discípula de San Francisco de Asís. Ya sé que mando los huevos para A que no llueva. Bueno, Santa Clara de Asís es una figura que también la vamos a ver, muy importante. Es discípula de San Francisco de Asís y tiene que ver con el periodo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la periodización la clase pasada hablábamos de la alta Edad Media y la baja Edad Media? Bueno, esta alta Edad Media, el gran protagonismo institucional es de los monasterios. Por eso yo les pedí que consigan la regla de San Benito. Y la baja Edad Media vendría a ser la segunda parte de la Edad Media, en la época de las órdenes religiosas que vamos a ver, que se van fundando, que es la del clero regular. Y ya vamos a hacer la distinción, eso para que digan, ¿de qué está hablando esta mujer? Regular, sí. Ya podemos hacer la distinción. Yo no sé si traje la regla, porque la traje la regla de San Benito. No la traje la regla de San Benito. Ustedes saben que fueron buscando lo de la regla de San Benito. Después me llegaste, pueden mandarle un PDF. Yo te mandé un PDF, sí, pero me contestaste y no sabía si era así o no. No, ese mandáselo a los chicos, mandáselos a ellos, sí. Ella tiene. Lo que abarca la primera guía. Sí, sí, perfecto. Sí, es esta la regla. No, esa es la de Acá la tenés. Pensé que lo era chiquito. Sí, depende como el tiempo. Pero es fácil de leer, es una lectura rápida. Bueno, vamos a corregir la guía y después vamos a empezar a hablar del clero. Puede leer la primera. ¿Qué arreglos que hicieron la guía? No.
¿Nadie hizo la guía? Sí. Sí. ¿Vos sí? Muy bien. Usted también. Buenísimo. ¿Ustedes no? No. A ver. Pónganse las pilas. Dale uno, Leo. Sí, sí. A ver. ¿Qué reinos bárbaros quedaron constituidos en Europa Occidental? Sí. Y eso eran los reinos. Yo puse el nombre de los reinos nada más. Sí. Suevo, visigodo, burgundio, ostrogodo y vándalo. Muy bien. Eso lo saqué del mapa, estaban en el mapa. Y falta otro. Ah, Pero eso hay que sacarlo del libro. ah, Del libro de Orlandís. Suevo, visigodo, burgundio, ostrogodo y vándalo. 6. Falta otro. ¿Falta uno? Y bueno, pues se creó después, en el 500 más o menos. El reino franco. El franco. Ah. El reino franco. Ese, en el libro no está el reino franco. ¿Cómo que no está? No lo nombran ¿Quién lo como sacaste? reino franco. Orlandís. Sí. Dale. Existió, no, pero qué raro, porque yo, a ver, página, 138. a ver, ustedes tienen PDF, Sí. porque nombra a los visigodos, catolicismo, ¿cómo que no? Y cuando habla de la conversión, ¿qué dice la conversión de los francos? ¿O ustedes se fijaron en el mapa? Ah, yo me fijé en el mapa. Claro, Ahora, en el claro, texto. en el mapa que pasaron sí está. En el No, texto. pero ¿cómo que no? Si hay un punto que dice la conversión de los francos. Sí, dice, el de los francos fue el único que a la larga consiguió sobrevivir. Punto 4 del capítulo 11. Es el reino franco, porque es el reino franco, es el reino católico que se forma. Es más, el reino burgundio lo termina anexando el reino franco. Los visigodos se tienen que replegar a la península ibérica, ahora lo vamos a ver en el mapa. Así que el reino franco. Bueno, vamos al punto 2. A ver, ¿su nombre? ¿Cuánto? Walter, a ver Walter, el punto 2. ¿Por qué los pueblos bárbaros se adhirieron al arrianismo? Ajá. Los pueblos bárbaros se adhirieron al arrianismo por medio del obispo Ulfilas Ujú. durante 40 años de episcopado, formado discípulos, ordenó clérigos y creó una empresa religiosa cultural trascendental. Ajá. Ordenó llevar. Sí, yo puse el arrianismo. Perdón, no esperas que no terminó. Sí, Falta. no, terminé, pero sí, A ver, estoy viendo que sí. está mal. No, está bien, ¿eh? Sí, Pero Yo ahora. también puse lo mismo. ¿Y Puse qué más? me faltó algo. Yo puse el arrianismo penetró entre los germanos por los visigodos. Y Muy los bien. demás pueblos germanos fueron convirtiendo hacia el arrianismo por contagio, dando lugar a que el arrianismo sobreviviese entre ellos durante varios siglos. Sí. La pequeña comunidad que en Dacia permanecía pagana, en ese territorio estaba el obispo Ulfilas, Sí. que desplegó una gran actividad, formó discípulos, ordenó clérigos, llevó a término una empresa religiosa cultural. Muy bien. Y seguramente leyeron que hizo una traducción, la primera traducción de la Biblia. Ah, de la gótica. Biblia también, sí. Eso sí, fue sí. importantísimo, como Sí. primero para. Piensen que esos pueblos no tenían escritura. Así que hay todo un trabajo de crear un abecedario gótico para poder después alfabetizar y tener la Biblia traducida a la lengua gótica. Muy bien. Y hay otra razón que también menciona, está muy bien la respuesta, pero ya vamos a agregar un detalle más. Cuando los visigodos ingresan al Imperio Romano, todavía existe una población nativa que es los ciudadanos romanos. Entonces, ellos al principio, los visigodos, como minoría étnica, como traen la religión cristiana arriana, también es una forma de preservación cultural, de identidad cultural. Por eso insisten tanto, fue difícil extirpar el arrianismo.
Esto que dijo, llevó a término una empresa religiosa cultural. Claro. Es verdad. Porque era una forma de identificarse, ¿sí? Pero está bien así la respuesta, está perfecto. Bueno, vamos al otro punto. Walter, así van una y una, ping-pong. Lo que se convirtieron al catolicismo. La pregunta es... ¿Qué pueblos se convirtieron al catolicismo? Ajá. Los pueblos que se convirtieron fueron los burgundios, los suevos y los visigodos. Muy bien. ¿Algo más? Ya eso lo vamos a ver ahora, lo de los visigodos. Muy bien. El primero fue el reino franco, que ya era católico. Muy bien. ¿Algo más tienen ustedes? ¿No? Los francos y los pueblos barbáricos, germanos y eslavos. Sí. Yo no puse eso. Bueno, pero está bien. Él lo fue puntualizando, pero al poner los pueblos germánicos... Ah, como que ya nombraste a todos. Ya está. Están adentro. Ahora vamos con el otro punto. ¿4 o 5? 4. 4. ¿Cómo se procedía a la evangelización y conversión de los pueblos mencionados? Ajá. Porque este es de lejos. ¿Te preguntó? También decía la pregunta. Cambien los anteojos. Ahí está, ¿ven? Ahí está, ahora sí. Proceso de evangelización. Fenómeno de preconversión, individuos aislados se adelantaron a la mesa, Masa de su pueblo. a la masa de su pueblo en el camino de la fe. Ajá. San Sabás. Sabás y los godos cristianos de las Dacias. Claro, fue un proceso, entonces yo iba poniendo como punto, ¿no? Ajá. El fenómeno de preconversión. Sí. Después el pueblo seguía la religión de su rey o Ajá. duque. Ellos Muy fueron bien. los principales que se llaman exemplum regi, Sí. porque fueron agentes de la conversión de sus pueblos. O sea, si el rey se convertía y se bautizaba, todos lo seguían al rey. Muy Entonces, bien. Exacto. ese era el ejemplo. Sí. Entonces los pueblos sí se bautizaban. Y gracias a ese ejemplo los misioneros pudieron realizar la oscura tarea de introducir a la práctica de introducción a la práctica religiosa. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos con la otra. ¿Cuántas quedan? 2. 2. A ver, Walter. Llegó a la... Sí, las 5 que son 2. Me cogí la pregunta. ¿Por qué se hace? Esa es la pregunta que yo. Dale, yo te leo la pregunta. Iba a responder. ¿Por qué se destacó San Patricio? Ajá. ¿Qué otros evangelizadores mencionan el autor? En la isla de Irlanda, no formaba parte del Imperio Romano. En la isla comenzaba a verse las primeras etapas del cristianismo. San Patricio fue el que le dio un impulso grande. San Patricio era un obispo misionero de origen bretón. Sí. En el lapso de 30 años puso las bases de la iglesia en Irlanda, cuya cabeza fue la sede de Armagh, donde estableció no sé qué dice, o carrera episcopal. Cuando muere en el año 461, la conversión de Irlanda era una realidad. La iglesia se acomodó a ese sistema social y adoptó una organización de tipo monasterial. El autor menciona a los evangelizadores San Columba, 521 y 597. Hizo su trabajo en Escocia. Y San Colombano, 540-615, quien se preparó en el monasterio de Bangor, para luego irse a tierras lejanas, a Francia, Mirombigia y el país de los alamanes, Suiza, No, alamanes. Suiza actual e Italia del Norte. Muy bien.
estamos en problemas si no se entienden ustedes la letra. No van a pretender que yo entienda la letra de ustedes, ¿no? A la mano. Muy bien. Bueno, ven que San Patricio no es solamente La cerveza. la cerveza. Y los bares irlandeses. ¿Ven cómo se van distorsionando las cosas? Porque todos creen que porque es el día de San Patricio, Todo verdecito. sí, entonces hay que ir y emborracharse con cerveza. No, nada que ver. Así que San Patricio es una figura clave de cristianización de Irlanda. Mirá vos. Y además piensen que, como bien dijo el compañero, eso no había sido conquistado. Irlanda se ubican, ¿no? Yo lo Sí, digo, lo que es Gran Bretaña, digamos. Las islas. no, está separado. Digamos. ¿Cómo era su...? Usted que había puesto el capuchón, qué Sí, sí, genialidad, acá qué tenemos genialidad. capuchón ahí. No, acá no se usa mapa, por eso nos ponen clavito, nada ¿Cómo de han eso. cambiado los tiempos? Claro. Lo atamos con alambre. Pero Como perfecto, Inteligente. pero por supuesto, sí. Ven, Ah, bueno. Por eso lo elegí. Unos. aquí está Irlanda, está separado de Más solo que irlandés. sí. Es más, hay una parte que fue anexada por Gran Bretaña, pero es una... Yo lo estaba buscando, bueno, aquí está. Toda esta región, los primitivos, incluso los bretones que habitaban lo que ahora es Inglaterra, que se tuvieron, ahora me lo van a contar ustedes, que se tuvieron que ir al noroeste de Francia, por eso esta región se llama Bretonia, donde habitaban los bretones, eran pueblos que tenían origen celta, eran pueblos célticos, incluso antes de la invasión de los pueblos germánicos, cuando Roma va a conquistar lo que actualmente es Francia, ahí estaban los galos, que son pueblos celtas. Bueno, hay una gran resistencia de los celtas, los bretones, contra los anglosajones, que es el último pueblo que va a invadir lo que actualmente es Gran Bretaña. Que eso creo que es la otra pregunta, la última. No sé La si es la última última. es, claro, ¿qué dificultades Eso, se pusieron de manifiesto con la en la conversión de los anglosajones? en la conversión de los anglosajones. Son dos pueblos anglosajones que llegaron a la isla, que hicieron una masacre, arrinconaron a los bretones y a los que son pueblos de origen céltico y conquistaron, bueno, como se hacían las conquistas antes, ¿no? A fuego y sangre, digamos a espada y sangre. Y resulta que era el último reducto de pueblos paganos, porque no habían sido cristianizados los anglosajones. Por eso yo les comentaba en la clase anterior que la labor del Papa Gregorio Magno, y por eso lo llamaron Gregorio Magno, fue la de poder convertir al cristianismo a ese último pueblo pagano que quedaba en Europa, que eran los anglosajones. Bueno, a ver, ¿cómo fue eso de la conversión de los anglosajones? Jefa. Los cristianos. Quedó jefa. ¿Cuál es el nombre? Ana, bueno, Ana. Los cristianos se rehusaron a evangelizar a los paganos anglosajones por ser enemigos irreconciliables. Claro, como que siempre había una... Y porque lo sacaron corriendo, lo sacaron a patada por tema de invasiones, sí. Claro. Y la cristianización de esos pueblos vino desde muy lejos. Partió de Roma y del Papa Gregorio Magno. Los celtos no perdonaban a los anglosajones invasores. El Papa Gregorio envía 7 monjes a los 7 reinos de Inglaterra. La iglesia anglosajona se distinguió por su particular adhesión al pontificado, distinguiéndose San Bonifacio y su acción pastoral. Muy bien. Bueno, esa fue, digamos, la gran epopeya que la vamos a retomar de Gregorio Magno. Poder convertir al cristianismo. ¿Y saben cómo empezó esa conversión? Por supuesto que el exemplum regis es clave.
pero con alianzas matrimoniales, porque el rey de Exes se había casado con una princesa católica. Entonces comienza, fíjense en qué poder que tiene la mujer. Sí, eso pensaba, que las mujeres les daban Por eso era como que los convertían. Exactamente. Que ellas les pedían Claro. el tema del bautismo. Exactamente. Entonces ahí empezaba. Sí. Digamos que la mujer lo tenía. Por La supuesto. idea la tenía la mujer. Exactamente. ¿Y saben por qué es eso? Y Paul está muy bien, a la jefa. ¿Y saben por qué es eso? Porque está demostrado que la transmisora de cultura en la sociedad es la mujer. Porque es la que cría a sus hijos, está en contacto con los chicos, y entonces la gran transmisora y hacedora de cultura es la mujer. Y eso se ve plasmado en esos casos de conversión al cristianismo, que fueron las esposas cristianas las que convertían a los maridos, y como eran monarcas, entonces lo seguían los súbditos, el ejemplo rey. Y después hacían los monjes el trabajo finito de evangelización, porque no quiere decir que todos estaban preparados y se bautizaban, pero faltaba la formación. Fíjense que nosotros nos estamos formando, imagínense en esa época. Claro. Y yo esto quiero introducirles, ya es la última, ¿no? Sí. Quiero introducirles a un concepto que lo vamos a retomar varias veces, pero quiero ya hacer la distinción. Y ahora, después que la próxima guía que ustedes van a traer hecho, tiene que ver con el reino visigodo, que es la península ibérica. En realidad los visigodos... Yo tendría que tener un GPS. Ah, ¿sabés dónde la bolsita? Acá. Digo, ¿dónde lo metí? Yo tendría que tener un GPS para ver. Bueno, quería mostrarles lo siguiente. Cuando los visigodos entran a Europa occidental, ellos se quedan con toda la península ibérica y gran parte de lo que actualmente es Portugal, salvo esta región de Galicia y norte de Portugal, lo pongo así, Galicia y norte de Portugal, donde estaban los suevos, que fue un reino que duró muy poco tiempo, pero los visigodos habían conquistado toda la península ibérica, lo que actualmente es España, y una gran parte de lo que actualmente es Francia, y era el reino de Toulouse. Hasta que, vamos a ver, que los francos, con Clodoveo, el rey Clodoveo a la cabeza, logra derrotar, porque ellos seguían avanzando, logra derrotar a los visigodos en una batalla que se llama la batalla, ustedes me hacen caso y tienen la cronología que les pedí que tengan, el señor Orlandís, que tiene al final del libro, ahí dice la batalla de Guayé en el año 507, donde son derrotados los visigodos y se los repliegan, y entonces quedan nada más que en la península ibérica, porque todo esto lo van a anexar los francos, por eso es Francia, ¿sí? Es el único, digamos, pueblo que le da nombre a un estado nacional, los francos, ¿sí? Y los burgundios que estaban en esta región también van a ser anexados por los francos, entonces es un reino que desaparece. El único que sobrevive es los visigodos, ya vamos a ver hasta qué momento, los francos, ese es el reino que continúa, y los demás reinos, incluso los vándalos, van a desaparecer, y vamos a ver después por qué. Bueno, esto es más o menos para tener una idea de este movimiento de pueblos y de reinos incipientes que se van formando en Europa, y donde la Iglesia tiene protagonismo, porque tiene que incorporarlos, ¿sí?, al catolicismo, más en el caso de estos pueblos que vienen del arrianismo, ya lo comentamos. ¿Quedó claro eso del arrianismo, de lo que es el arrianismo? ¿Sí? Sí. Qué suerte. Bueno, ahora le voy a pedir al señor, ay, me olvidé el nombre. Walter. No, Walter. Florencio, por favor, usted que sabe con este aparato. Reconquista va a ser. No, pues le digo, mostré la tabla cronológica. Ah, la tabla cronológica, sí, está muy buena, porque uno si no se hace una confusión. Bueno, Yo no estudié porque estoy ocupado. me imagino. Sí.
Y esta semana menos. El lunes que viene menos va a tener la idea. Bueno, yo les sugeriría, sugiero, pero ustedes, muchísimas gracias. Ustedes sabrán lo que quieran hacer o yo les doy las herramientas para allanarles el camino. Pero es importante que se hagan un vocabulario, porque hay veces que hay términos que utiliza el autor que no son muy corrientes y familiares, y entonces entorpece la comprensión del texto, ¿sí? Y hay términos que son muy específicos, como los que vamos a ver ahora, y es importante que tengan un vocabulario. Nosotros vamos a hacer una distinción en los siguientes términos. Cuando hablamos de clero, ¿a qué nos referimos? Clero. Un sacerdote. Muy bien, al orden sagrado, ¿no es cierto? Exacto. Ya sean presbíteros, diáconos o la parte, digamos, la jerarquía episcopal, son los obispos. Bueno, contrario con los laicos, que son los que no tienen el orden sagrado. Bueno, acá hay que distinguir dos cuestiones. Hay dos tipos de clero, que eso continúa, eso se origina en esa época, en la Edad Media, pero sigue siendo una distinción muy importante. Que en una oportunidad el Padre Cristian me dijo que quería que haga hincapié en esta distinción. Cuando hablamos de clero regular y de clero secular. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Tienen alguna idea? ¿Clero regular, clero secular? Clero secular viene de un término latín, se usa mucho el latín, que es seculum, que significa siglo. Y es ese clero que vive en la sociedad, que vive en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el clero diocesano. ¿Sí? Son los sacerdotes, obispos, que no viven en comunidad, sino que viven No en su comunidad, sino con el resto. con el resto de la gente, ¿sí? En el barrio. Y hay otro clero, que es el regular, que es el clero, digamos, de las órdenes religiosas. Órdenes religiosas o monacales. Los monjes. Exacto. Ese es el clero regular. ¿Por qué dice regular? Porque viven juntos, viven en comunidad y tienen una regla. De ahí que yo les pedí que busquen la regla de San Benito, porque la regla de San Benito fue la regla modelo para que otras órdenes religiosas la tomaran como ejemplo, hicieran sus adaptaciones, pero la regla de San Benito fue la primera y estuvo muy bien, de hecho sigue teniendo vigencia, muy bien redactada, ¿sí? Cómo regular la vida, y eso lo hablamos en la clase pasada. Para convivir hay que poner normas, porque si no cada uno hace lo que se le canta y eso termina siendo un caos. Una familia tiene normas. Cualquier parecido con la realidad. Tal cual. Es pura coincidencia. Entonces, por ejemplo, el obispo Damián, ¿a qué clero pertenece? Diocesano. ¿Y a qué clero? Secular. ¿Plural o secular? Secular. Secular. Muy bien. ¿Padre Cristian? Secular. Secular. ¿Padre Hugo? También. Secular. El Papa León XIV, ¿pertenece al clero regular o secular? Ahí los maté. Sí. Y Sí, vive Irregular. claro, en su comunidad. Regular. No, secular es secular. Pertenece al orden, al clero regular, porque pertenece a la orden de los agustinos. Ay, ese. Que él esté cumpliendo una función como papa, Ah, mirá vos. ¿entienden? Él está como papa, no puede estar en su monasterio, tiene que estar cumpliendo una función, pero pertenece al clero
Regular porque pertenece a una orden religiosa que es la orden de los agustinos, que fundó San Agustín. El Papa Francisco pertenecía al clero regular o secular. Ahí sí, acá porque era... Jesuita. Entonces, ¿qué creo? Regular. Regular. Él pertenecía a una orden, a la orden jesuita. Lo que pasa es que hay una... ¿Todos los papas pertenecen a una orden? No, No, Ah, Justo de esta casualidad de ellos. que pertenecían a órdenes. Lo que pasa es que cuando se va a elegir el Papa, los cardenales pueden ser del clero regular o del clero secular. ajá. ¿Sí? Lo que pasa es que están cumpliendo una función y no pueden estar viviendo en su comunidad, pero pertenecen al clero regular porque son de una orden religiosa. Se ¿Sí? formaron ahí. Se formaron ahí y ahí hicieron su... Hicieron sus votos. Exacto. Cuando veamos, ahora por ejemplo, nosotros estamos viendo el proceso de la Edad Media y vemos que en la Edad Media hablábamos mucho de los monasterios. Y yo les dije la clase pasada que hablamos del orden monacal. Es monacal o monacato. Orden monacal, que es el clero regular o monacato. Pero esto existe todavía, existe. Los benedictinos, los trapenses, todos esos monjes, ¿no?, que viven en clausura, porque tienen su propia comunidad, se autoabastecen, no tienen contacto con el exterior. Ese es el orden monacal. En la Baja Edad Media, con San Francisco de Asís, con Santa Clara, con Santo Domingo de Guzmán, aparece lo que se llaman las órdenes mendicantes, que ya las vamos a ver, pero ya lo anticipamos. ¿Por qué órdenes mendicantes? ¿De qué vendrá mendicante? De mendigar. De mendigar, de mendicidad. Porque no viven en los monasterios, sino que viven en mezclados en la sociedad, pero tienen si bien es cierto, a ver, vamos a hacer la diferencia, porque si no se genera confusión. Los monasterios generalmente estaban en el área rural, estaban alejados de las ciudades. Ahora, las órdenes mendicantes, como tienen más contacto con la sociedad, se crean en las ciudades. No obstante, sigue siendo un clero regular, porque viven en comunidad y porque tienen su regla. Pero la diferencia es que los monasterios es en el área rural y las órdenes mendicantes en las ciudades, y aparecen en la Baja Edad Media con San Francisco, hoy que hablamos de Santa Clara, lo mismo. Y no Y tiene ahí cuando una... nombramos también estarían las religiosas. Exacto, Ah, exacto. Aunque hubo monasterios, por ejemplo, San Benito de Murcia, que es el que fundó la orden benedictina, también había una rama femenina, ¿sí? Estaba su hermana escolástica en la rama femenina, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que hacer la guía 2, pero yo quiero introducirlos al tema de la guía 2, que tiene que ver con la España visigótica. Y quiero introducirlos, yo se los voy a mandar en la semana. ¿Se acuerdan que les dije que les voy a mandar la reseña biográfica de los santos? Entonces ustedes ténganlo siempre separado, porque si no se van a hacer una ensalada que se mezcla con las guías. Tengan como unas fichitas de los santos separadas, ¿sí? Todos los santos que vamos a ir viendo. Y el primero que yo quiero hoy hacer mención, como ustedes van a trabajar con la guía de la España visigótica, es de San Isidoro de Sevilla. ¿No? San Isidoro de Sevilla. San Isidoro. Sí, ahora lo escribo. Yo les voy a mandar la reseña biográfica. Pero vamos a hablar un poquito de San Isidoro de Sevilla, que fue
obispo y doctor de la Iglesia. ¿Saben qué es eso de doctor de la Iglesia? Y ponemos la fecha de nacimiento y muerte. 556, 636. 556, 636. ¿Qué es eso de doctor de la Iglesia? Porque no todos los santos son doctores. ¿Eh? Como que escribió documentos. Ajá. O dejó, claro, enseñó, dejó enseñanzas, dejó algo, como un legado. Porque se han profundizado en distintos temas teológicos y dejó una enseñanza que se incorpora a la doctrina de la Iglesia y que no se discute más, porque hace al fundamento de la doctrina. Por eso, estos santos, uno es el camino de la canonización y el otro es el camino para declararlo doctor. No todos los santos son doctores de la Iglesia. San Agustín de Hipona es doctor de la Iglesia. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia. Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia. Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como dijeron ustedes muy bien, han dejado escritos y han sentado las bases de una interpretación doctrinaria que la Iglesia acepta y no se discute más. Y generalmente pasan muchos años para que se los declare doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino también. Pasan muchos años para que se lo declare doctor de la Iglesia, porque todo tiene un proceso, lo mismo que la canonización. Bueno, San Isidoro es una figura muy interesante porque se lo considera que fue uno de los últimos padres de la Iglesia latina, porque ha dejado una obra monumental y porque además se encargó de custodiar obras de la antigüedad, que si no se hubiesen perdido. Por eso él escribió una obra famosa que se llaman Etimologías. Ustedes lo van a ver reflejado en la reseña biográfica. Etimologías. Etimología quiere decir origen. Generalmente es un término que se usa para el origen de las palabras. La etimología es como una especie, lo que escribió San Isidoro de Sevilla, es como si fuera un atlas, una enciclopedia. Todo el saber de la antigüedad que él pudo rescatar lo dejó plasmado en esa obra. De hecho, el mapa que yo les mostré está basado en obras de San Isidoro de Sevilla, ese saber documental, que no tenía que ver con cuestiones teológicas, ¿sí? Sermones, interpretación de escrituras. Fue una obra muy prolífica. Él había nacido en España, en una ciudad llamada Cartagena, no se sabe realmente, pero toma el nombre de la sede del episcopado, porque fue durante 40 años obispo de Sevilla. Por eso, cuando se nombran los obispos en la historia de la Iglesia, no se los nombra por el lugar de nacimiento, sino por el lugar donde se ejercieron su labor episcopal. Por ejemplo, San Agustín de Hipona. San Agustín no nació en Hipona, nació en una localidad de Norte de África que era Tagaste. Pero como él fue obispo de Hipona, entonces se lo conoce como San Agustín de Hipona. Eso es con todos los santos que fueron obispos, se los nombra no por el lugar de nacimiento, sino por el lugar donde fueron obispos, la sede episcopal. Por ejemplo, San Irineo de León. San Irineo de León fue obispo de esa ciudad francesa de León, pero él no era de León, él había nacido en una ciudad de Asia Menor, en Esmirna, pero se lo conoce así como San Irineo de León porque su obispado estaba en la sede episcopal era León. Bueno, eso tenganlo en cuenta. Fíjense qué interesante él pertenecía a una familia noble, quiere decir que tuvo una muy buena formación académica. Piensen que en esa época los que tienen formación académica son gente de muy buen nivel, porque no accedían. no accedían, ¿sí?
Bueno, y aparte, en su familia tenía hermanos que también son santos. San Leandro, por ejemplo, San Eulogio, perdón, Fulgencio. Eulogio es otra figura, pero no es el hermano. Que fueron canonizados por la Iglesia Católica. Yo siempre digo, ¿cómo habrá sido una familia de santos? Porque eran, no uno, los hermanos también santos. Qué bendición para esa madre. La verdad, haber tenido hijos santos, cosa increíble. Y todos estos santos pasan por la vida monacal. Por eso el monacato es una figura muy importante en la historia de la Iglesia, porque van a ser en los monasterios el centro de divulgación de la cultura y de la evangelización. Fíjense que cuando estábamos leyendo la respuesta de la evangelización de los anglosajones, se habla de que mandaron misioneros de distintos monasterios, mandaban a los monjes. Y después vamos a ver, yo les voy a traer unas diapositivas, cómo se dispone un monasterio. Y hay un lugar de los monasterios que es clave, que es el scriptorium, porque es el lugar donde estaban los monjes copistas, que eran los que estaban escribiendo los libros, no existía la imprenta. O sea que el monasterio no solamente es un lugar, es una usina de oraciones, como decían algunos reyes, sino que era un lugar donde se evangelizaba y donde también era como el custodio, el reservorio de la cultura. Por eso los monasterios, si había un señor terrateniente, hacía todo lo posible para que se fundara un monasterio en su lugar, en sus tierras, porque sabía que era un centro de divulgación, de cultura, y además tenía aseguradas las oraciones, para que recen por él. Bueno, él primero con su hermano Leandro va a ser abad de un monasterio benedictino, pero después va a ser convocado para obispo y más o menos en el año 600-601 se hace cargo de la sede episcopal de Sevilla. Y dicen que él, como era un hombre tan formado, desde la sede episcopal luchó frenéticamente contra el arrianismo, el monotelismo, todas esas herejías que quedaban como resabios de la antigüedad. De hecho, su labor evangelizadora es importante para determinar de alguna manera la conversión de los visigodos del arrianismo al catolicismo, que la continúa su hermano Leandro también. Bueno, y justamente se preocupó por la formación del clero y también de los laicos, porque tenía no solamente un hombre muy sabio, sino que tenía una gran vocación docente. Y él decía que era fundamental primero formar al clero. Nosotros vamos a ver que en gran parte de la historia de la Iglesia se hace hincapié en la formación del clero, porque no muchos casos, imagínense ustedes las parroquias perdidas allá en la zona de rural, se vivían no de acuerdo a un ejemplo virtuoso. Era muy común, eso también lo vamos a ver, era muy común primero en los episcopados y monismos, es decir, comprar o adquirir por contactos el cargo de obispo. Pero también, por ejemplo, el tema del concubinato de los curas párrocos. Entonces, había una necesidad de formar al clero para que no queden en un nivel mediocre. Y él fundó una escuela para la formación del clero, que se hizo extensiva también para los laicos. Pero al final sí se podía en un momento que los sacerdotes tengan esposa o No. Estaba mal. En la Iglesia del Occidente no se lo admite. Ya desde los últimos concilios de Oriente,
No, ¿qué es los últimos concilios? Ya en el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico que se hace en Oriente, Ahí casi. ahí, en el año 525, donde sale el credo, ahí ya se empezó a hablar del tema del celibato. Pero había obispos que no estaban de acuerdo porque decían que era un renunciamiento muy duro. Entonces, eso se tiró, digamos, desde Occidente. Oriente aceptó, digamos, que los sacerdotes se casaran, pero Occidente siempre fue reacio a eso, de manera que el celibato tiene vigencia desde hace mucho tiempo, en esta época, que no quita que hayamos tenido papas casados y con hijos, que no quita que haya obispos que tuvieron casados y con hijos. ¿Y por qué eso entonces? Porque hay momentos de la historia de la Iglesia donde hay una gran confusión. Porque está mezclada la política con la religión. Y a veces los cargos se conseguían por influencias o porque se vendían. Entonces, por eso hay un punto del programa, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que se llamó la Reforma Gregoriana en el siglo XI, donde se tienen que corregir todos esos vicios y se hace drásticamente. Y eso ocurre recién en el siglo XI, así que miren, estamos hablando de siglos que pasaban y que, si bien es cierto que hay figuras que bregaban por ese lineamiento que establece Gregorio VII con la famosa Reforma Gregoriana, pero había desviaciones, eso indudable. Y estos hombres de la Iglesia lo que quieren es modificar esas malas costumbres del clero, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del clero secular, porque el clero regular no admite eso, porque si no, obvio. Imagínense, van a entrar al monasterio con los hijos, la mujer, no va. El tema es con el clero secular. Bueno, este hombre, San Isidro de Sevilla, fue el que presidió un concilio, que lo van a ver en la guía que sigue, que es el concilio de Toledo, el cuarto concilio de Toledo, del año 589, donde el rey Recaredo se convierte al catolicismo. Y eso es por el exemplum regis. ¿Sí? Hay toda una guerra civil incluso entre los católicos y los arrianos. Leo Vigildo, que fue el padre de Recaredo, era arriano y perseguía a los católicos. Y bueno, después se dio vuelta la cuestión y esta vez se persiguen a los arrianos, una y una. Pero recién en ese concilio es cuando el rey visigodo Recaredo se convierte al catolicismo y todo el reino visigodo pasa a ser católico, el famoso exemplum regis. Una cosa que voy a aclarar, los concilios, acá no tiene nada que ver con los concilios ecuménicos, Hay infinidad de concilios, cada región, cada reino convoca a esos concilios, que son reuniones de obispos, podríamos decir también que son sínodos, reuniones de obispos para tratar un asunto de gravedad que involucra a todo el reino. Por ejemplo, la conversión al catolicismo. Y una cuestión, este doctor de la Iglesia, que fue San Isidro de Sevilla, sentó bases de una doctrina que después la Iglesia va a tener que corregir, porque él decía que el poder temporal tenía que ser consolidado por el poder espiritual o eclesiástico, es decir, no establecía la división, las cuestiones del mundo, de la política, con las cuestiones de la Iglesia, sino la unidad. ¿Por qué? Por esto del exemplum regis, estamos hablando del siglo VI, VII, por el exemplum regis, y porque además él planteó una doctrina de legitimación de los reyes que decía que un mal rey no debe ser obedecido, y sí un buen rey. Entonces le estaba
es la iglesia la que va a legitimar el poder del rey. Es una cierta doctrina sobre este tema político, que después va a ser discutido, porque ya es la confusión hace que habrá que separar después las aguas. Pero él decía que la legitimación la tenía que darla la iglesia del rey. Y si el rey era un tirano, entonces la iglesia podía deslegitimarlo y en ese caso los súbditos no obedecerlo. Tremendo eso. Y además la iglesia visigótica es la primera que introduce la unción con el óleo. Fue antes de los francos, que lo tomó de la Biblia. Cuando va a ser ungido los reyes Saúl y David, se lo unge con óleo. Ese es el timbre. Sí. Si yo estaba allá decía en la heladera. Y eso lo toma primero la España visigótica y después lo adquieren los francos, eso de ungir al rey con óleo. Bueno, gente, los insto a hacer las guías y a preparar los mapas para entregar. Acá el signo de los obispos, entonces se reúnen ellos para, concretamente para qué, Para resolver una cuestión que involucra a la iglesia en su lugar, digamos, o de la región, digamos. Sí, en sí es un sínodo, pueden ser varios obispos de un lugar, una comarca. Si es un concilio, de todo el reino, los obispos de todo el reino, claro. Pero no se tienen que confundir con el ecuménico, otra cosa. Sí. Porque el ecuménico es universal para toda la iglesia de todo el mundo. Bueno, ¿Qué hay que hacer con los mapas? Los mapas que hay que traerlos preparados, hay que hacerlos. calcados.